Si estás escuchando esto, no es porque lo hayas buscado, es porque algo te trajo aquí. Este archivo no es una historia, no es una creepypasta, no nació en foros, ni en hilos anónimos, ni en comentarios enterrados. Este archivo existe porque faltan personas y porque alguien, en algún punto, decidió que era mejor nombrar el vacío antes de seguir fingiendo que no estaba ahí. Los primeros reportes no hablaban de desapariciones, hablaban de errores en gente que no se esfumaba, en gente que no huía, gente que simplemente dejaba de estar donde debía. Un paso mal calculado, un tropiezo absurdo, un instante en el que el mundo parecía normal y al siguiente ya no. Las cámaras lo registraron. Siempre igual el sujeto camina, el sujeto parpadea, el sujeto pisa un punto específico del suelo y el cuerpo desciende como si el piso olvidara que debía ser sólido. No hay sangre, no hay resistencia, no hay gritos, solo un sonido bajo, en un zumbido constante. El mismo zumbido que luego describirían todos los sobrevivientes. Al principio, se creyó que era un fallo técnico, en un glitch de video, una ilusión óptica causada por compresión digital, hasta que pasó otra vez, y otra, en edificios distintos, en países distintos, con cámaras distintas. Siempre el mismo patrón. Siempre el mismo silencio. El primer caso documentado, oficialmente, ocurrió en un edificio gubernamental. No se hizo público, nunca se haría. Empleado administrativo, 39 años. Rutina fija, sin antecedentes. La grabación muestra al hombre caminando por un pasillo blanco. Luces fluorescentes, alfombra gris, nada fuera de lo normal. Da un paso en el pie, no toca el suelo. El cuerpo cae, no rápido, no lento, cae mal. Como si la gravedad también dudara. El pasillo queda vacío. Las luces siguen encendidas. 3 minutos después, una cámara del sótano, que no tenía conexión directa, registra algo imposible, el mismo hombre de pie, mirando alrededor confundido. Pero el sótano no era el sótano. Las paredes no coincidían. El espacio no tenía sentido. Y el audio estaba lleno de ese zumbido. El hombre fue rescatado 11 minutos después. 11 minutos. Pero al ser interrogado, respondió algo que detuvo el proceso de inmediato. No estuve 11 minutos. Estuve mucho más Ahí comenzó todo. No con terror, no con pánico, sino con negación. Se archivó el caso. Silenció al empleado. Se explicó como un colapso nervioso, hasta que ocurrió otra vez. Y luego otra, y luego con alguien que no volvió. Los nombres se acumularon. Los lugares también, escaleras, oficinas en escuelas, hospitales, centros comerciales, nunca bosques, nunca calles abiertas, siempre interiores, siempre espacios diseñados para ser funcionales, impersonales, repetitivos, como si el fenómeno prefiriera lugares donde nadie mira demasiado tiempo. Fue un guardia nocturno el que puso la primera palabra sobre la mesa. No desaparición, no dimensión, dijo Ness, como si el mundo tuviera un cuarto de servicio donde avienta lo que estorba. Nadie se rió, porque nadie pudo explicarlo mejor. Los siguientes reportes ya no hablaban solo de caídas, hablaban de regresos, personas que reaparecían horas después, en lugares distintos, sin saber cómo habían salido. Personas que regresaban con la ropa húmeda, oliendo a moho, con los ojos rojos y la voz rota. Todos decían lo mismo, no con las mismas palabras, pero con la misma certeza. No era un lugar para personas. La prensa nunca se enteró. Internet apenas lo rozó. Cada video que intentó circular desapareció. Cada testigo que habló demasiado fue desacreditado. No por una conspiración enorme, sino por algo más simple. Nadie quería ser el siguiente en comprobar si era real. Internamente,
El fenómeno recibió un nombre técnico, un eufemismo en espacios de transición no autorizados, pero entre quienes leían los reportes completos, entre quienes escuchaban los audios sin filtrar, el nombre real comenzó a circular en voz baja, no como título, como advertencia de background. No porque estuvieran detrás, no porque fueran un sótano secreto, sino porque eran lo que queda cuando el escenario principal falla. El primer audio recuperado no dura más de 30 segundos. Está distorsionado, el zumbido es casi constante, pero la voz se entiende. Hay demasiadas habitaciones, están todas iguales. Siento que si me detengo, algo va a notar que existo. En ese fue el momento exacto en que se dejó de buscar una explicación física, porque eso no era desorientación, eso era miedo a ser visto. Los ingenieros hablaron de fallas estructurales, los psicólogos de estrés extremo, los físicos dejaron de asistir a las reuniones. Demasiadas preguntas sin ecuaciones posibles, demasiados patrones donde no debía haber ninguno. El archivo creció, casos pequeños, casos grandes, casos incompletos, y algo más inquietante, los espacios descritos comenzaron a repetirse en misma alfombra, mismo tono amarillento, mismas luces, como si todos hubieran caído en el mismo error del mundo. Para entonces, ya no se discutía si existían. La pregunta era otra. ¿Por qué a ellos? Las víctimas no compartían edad, ni profesión, ni perfil psicológico. Pero había algo en común. Todos habían pasado demasiado tiempo en lugares que nadie recuerda después de salir en pasillos, salas de espera, oficinas vacías, espacios donde el cerebro baja la guardia, espacios donde el mundo no necesita tener sentido. El último registro de este bloque es un memorando interno. Nunca debió filtrarse. Dice así: no estamos frente a un sitio, estamos frente a un sistema, algo que corrige, algo que absorbe inconsistencias, y a veces las inconsistencias somos nosotros. Después de eso, el tono de los informes cambió de observación a preocupación, de preocupación a urgencia, porque ya no solo había gente cayendo por accidente, había indicios de que algunos estaban siendo esperados, y eso ya no era un error. El error más grande fue pensar que los que regresaban eran los afortunados, porque volver no significaba salir. Los primeros sobrevivientes fueron tratados como anomalías menores, personas confundidas, personas traumatizadas, personas que necesitaban descanso, terapia, silencio. Nadie les preguntó qué habían visto, solo cuánto tiempo creían haber estado fuera. Y ahí empezó el problema, porque ninguno coincidía. Testimonio 1. Sujeto B, esa duración estimada dentro en 6 horas. Tiempo real, transcurrido en 4 minutos. La grabación comienza con respiración acelerada. El sujeto habla rápido. No hay pausas. No sé cómo entré. Estaba en el trabajo. Fui al archivo muerto del 3er piso ANES, que nadie usa. Abrí la puerta. Ya no era el archivo. Era el mismo pasillo en amarillo en luz fea. Alfombra mojada. Caminé pensando que era una broma. Luego caminé pensando que era un error. Luego caminé porque detenerme se sentía peligroso. El sujeto afirma haber caminado durante horas. Nunca llegó a una salida. Nunca encontró un punto de referencia. Describe algo importante. El lugar no cambia. Tú cambias te cansas. Te desesperas. El pasillo no cuando se le pregunta si escuchó algo más que el zumbido. Responde, tras una pausa larga, sí, escuché pasos, pero nunca detrás de mí en siempre. Adelante en el audio. Se corta. El sujeto fue dado de alta 2 días después. Renunció a su empleo. Nunca volvió a entrar a un edificio de oficinas. 6 meses después, desapareció. Esta vez, no hubo cámaras. Testimonio 2. Sujeto CCD, duración estimada dentro en 3 días. Tiempo real transcurrido en 17 minutos. Este testimonio es distinto. La voz es calmada, demasiado calmada. Al principio pensé que había muerto, porque cuando mueres, todo debería detenerse. Pero ahí, todo seguía funcionando. Las luces
el zumbido. Era como un mundo que no necesitaba personas para existir. El sujeto relata haber encontrado habitaciones conectadas entre sí, en salas sin ventanas, puertas que llevan a más puertas. Nada que indique propósito, no había señales, no había texto. Era un lugar sin instrucciones, y eso es peor que una prisión. Describe haber dormido, o algo parecido. No sé si dormí, pero cerré los ojos cuando los abrí, el lugar seguía ahí. Eso fue devastador. Al tercer día, según su percepción, el sujeto nota algo nuevo. Las luces no parpadeaban igual, como si el lugar supiera que yo seguía ahí. Cuando se le pregunta si vio a alguien más, pero sentí que no estaba solo. No como cuando hay alguien contigo, como cuando alguien sabe dónde estás. El sujeto reapareció sentado en el piso de un estacionamiento, llorando. Nunca volvió a dormir con la luz apagada. Después de estos casos, se estableció una regla no escrita: no entrevistar demasiado tiempo a los sobrevivientes, porque todos, sin excepción, terminaban diciendo lo mismo. Testimonio 3. Sujeto de Lynch. Duración estimada dentro, desconocida. Tiempo real: transcurrido 9 minutos. Este audio nunca debió conservarse. La voz es débil. Hay interferencia constante. No fue un accidente. Ya no creo eso. Se le pide que explique. El lugar reacciona. Cuando corres, se alarga. Cuando te escondes, se abre. En el sujeto describe algo nuevo, algo que no aparece en otros relatos. Hay zonas donde el zumbido baja, y ahí sabes que no debes estar. Se escucha un trago de saliva, porque cuando el ruido se va, significa que algo te escuchó mejor. En el interrogador, intenta reconducir la entrevista. Pregunta por salidas por puertas. La respuesta es inmediata: no hay salidas. Hay puntos donde el lugar se cansa de ti. Silencio. Eso fue lo que me pasó. Después de este testimonio, la palabra sobreviviente dejó de usarse en los informes internos. Se cambió por otra: devuelto. Patrones detectados al cruzar los relatos. Emergieron similitudes inquietantes. Todos describen espacios funcionales sin función. Nadie reporta ventanas reales. El sonido nunca se apaga por completo. El lugar responde al comportamiento humano. Pero lo más grave no estaba en lo que decían, estaba en lo que evitaban decir. Cuando se les preguntaba si el lugar estaba vacío, muchos dudaban. Cuando se les preguntaba si habían sido perseguidos, negaban con rapidez. Pero al preguntar: ¿sentiste que el lugar te estaba observando?, ninguno respondió de inmediato. Uno de los sujetos finalmente dijo la frase que cambiaría el enfoque del archivo: no sentí que me observaran, sentí que me estaban evaluando. A partir de ahí, los reportes dejaron de enfocarse en el espacio y comenzaron a centrarse en la experiencia, porque si el lugar reaccionaba, si aprendía, si distinguía, entonces no era un error, era un filtro. Y la pregunta dejó de ser quién caía por accidente. La pregunta pasó a ser ¿por qué algunos regresaban? El error fue intentar mapearlo, porque un mapa implica límites, y los límites implican intención. Las backrooms no tienen ninguna de las dos. Los primeros técnicos intentaron reconstruir el espacio a partir de los testimonios en planos, en croquis, en diagramas. Todos fallaron, porque aunque los sobrevivientes usaban las mismas palabras, nunca hablaban del mismo lugar, hablaban del mismo comportamiento. Las backrooms no se organizan por zonas, no hay niveles numerados, no hay jerarquías claras. Eso vino después. Eso fue Internet intentando domesticar el horror. En los archivos originales, el espacio se describe de otra forma. Un entorno que simula funcionalidad sin cumplir ninguna función. En pasillos que no conectan nada. Habitaciones diseñadas para reuniones, donde nadie se reúne. Salas de espera, donde nadie espera nada. Todo parece construido para personas, pero no para ser usado. Los colores son siempre incorrectos. No feos, incorrectos, amarillos que cansan la vista. Beiges que parecen enfermos. Blancos que nunca son blancos del todo. La iluminación no falla. Ese es el detalle
más inquietante. No parpadea como un edificio abandonado. Parpadea como algo que sigue encendido a propósito. El zumbido no proviene de un punto específico. No hay cables visibles. No hay paneles eléctricos. El sonido existe porque el espacio decide emitirlo. Y cuando baja de volumen, no es un alivio. Es una advertencia. Comportamiento del espacio. A medida que se analizaron más relatos, se detectaron reacciones consistentes. No respuestas violentas, no ataques, ajustes. Cuando el sujeto corre, los pasillos se alargan. Cuando el sujeto se detiene demasiado, el espacio se abre en direcciones innecesarias. Cuando el sujeto intenta marcar paredes, las marcas desaparecen, no inmediatamente, sino cuando dejan de ser útiles. Como si el lugar no borrara todo, solo lo que ya no sirve. Algunos sujetos intentaron romper cosas, en puertas, en luces, en paredes. Los resultados fueron siempre los mismos. No hay resistencia estructural real, no hay detrás de las paredes, no hay afuera romper una pared. Solo crea otra habitación. Nunca una salida. El espacio no castiga la violencia. La ignoran, pero responde al entendimiento. Ese fue el hallazgo más perturbador. Sujetos que intentaron comprender el lugar, que se sentaron a observar patrones, que caminaron con calma y aceptaron la repetición. Reportaron algo distinto. El espacio se volvió más estable. Las habitaciones dejaron de mutar. Las transiciones fueron más suaves, como si el lugar apreciara la cooperación. En contraste, sujetos desesperados que gritaban, que lloraban, que suplicaban, experimentaron cambios bruscos. Puertas que llevaban a pasillos más estrechos. Luces que bajaban de intensidad. Zonas donde el zumbido se volvía casi insoportable. No como castigo, no como filtrado. El tiempo no se comporta de forma lineal. Eso ya se sabían, pero no se comporta de forma caótica tampoco. El tiempo en las backrooms es selectivo. Sujetos activos, que se mueven constantemente, tienden a experimentar lapsos más cortos al regresar. Sujetos pasivos, que se sientan, que se acuestan, que se rinden, regresan después de más tiempo real o no regresan. Algunos audios sugieren algo peor. Sentí que el lugar no quería que me fuera todavía. No por malicia, no por hambre, por proceso incompleto. Presencia humana. El espacio rara vez muestra a otras personas. Y cuando lo hace, no se confirma que lo sean. Figuras a la distancia. Silencios interrumpidos por pasos que no se acercan. Sombras donde no hay esquinas. Nunca contacto directo. Nunca voces claras. Pero hay algo constante en la sensación de no ser el único no. Como compañía. Como inventario. Uno de los informes internos resume esta sensación con una frase que fue censurada después. El espacio no te odia, te clasifica. El detalle final en más del 60% de los testimonios. Los sujetos describen un momento específico, un instante breve, un segundo en el que el espacio parece alinearse, las luces dejan de zumbar, el aire se siente más denso, las habitaciones se ordenan, y el sujeto entiende algo sin que nadie se lo diga. Así me muevo ahora, algo va a cambiar. Ese momento no es una oportunidad, es una decisión. Los sujetos que se mueven sin entender suelen desaparecer. Los sujetos que se quedan demasiado tiempo, también han solo unos pocos. Parecen tomar la decisión correcta, y nadie sabe en qué se basan. Al final de este bloque, los analistas ya no discuten qué son las backrooms. Discuten para qué, porque un espacio que reacciona al comportamiento ajusta su entorno, selecciona resultados. No es un error, es un sistema en ejecución. Y lo más inquietante no es que exista, es que sigue activo. El cambio no ocurrió de golpe. Ocurrió cuando alguien hizo la pregunta equivocada en la reunión correcta. No fue ¿qué es este lugar? Fue ¿qué pasa si entramos a alguien a propósito? Hasta ese momento, las backrooms eran tratadas como un accidente estadístico,
un residuo del mundo, un error que se llevaba personas al azar. Eso hacía todo más fácil de aceptar, pero los datos no encajaban. Los analistas empezaron a notar algo inquietante. No todos podían caer. No todos reaccionaban igual. No todos regresaban. Aunque hicieran exactamente lo mismo, había perfiles. Personas con tolerancia alta al encierro duraban más. Personas con pensamiento estructurado estabilizaban el entorno. Personas con historial de privación del sueño, aislamiento prolongado o trauma sostenido mostraban una adaptación anormalmente rápida. Ese fue el punto de contacto, porque esos perfiles ya existían en otros archivos. Referencia cruzada, proyecto, privación extendida, alias interno, experimento ruso del sueño. Los documentos estaban sellados, pero no borrados. Y cuando se compararon ambos conjuntos de datos, el silencio en la sala fue inmediato. Sujetos del experimento ruso, que sobrevivieron más tiempo, describían sensaciones casi idénticas en distorsión temporal, pérdida de identidad progresiva, percepción de una presencia evaluadora. La diferencia era una sola. Ellos estaban encerrados con algo. En las backrooms, el encierro era el algo. La hipótesis fue redactada con extremo cuidado. En las backrooms no son hostiles, son selectivas y responden mejor a mentes ya expuestas a ruptura prolongada. Eso bastó, no para cerrar el archivo, sino para activarlo. Fase de prueba. Los primeros intentos fueron discretos. Nadie empujó a un sujeto. Se eligieron espacios conocidos por incidentes previos, zonas con historial de caídas. Se colocaron individuos compatibles. Observación pasiva, sin intervención directa. El resultado fue inmediato. De 7 sujetos expuestos, 4 no cayeron. 2 cayeron y regresaron en minutos. 1 cayó y no regresó. Ese sujeto tenía algo especial. Sujeto E19H, historial en insomnio crónico, aislamiento social prolongado, exposición previa a experimentos de privación sensorial. Última nota registrada antes de la exposición. No me importa entrar. Si el lugar existe, quiero entenderlo. A la cámara muestra el momento exacto. No hay tropiezo, no hay error. El sujeto da un paso consciente y el mundo simplemente lo acepta. El monitoreo duró 34 segundos. Después, solo zumbido. Nunca volvió. A partir de ahí, la palabra accidente fue eliminada del protocolo, reclasificación. Las backrooms dejaron de considerarse un fenómeno espontáneo. Nuevo estatus. Entorno reactivo de selección cognitiva. Un filtro. Un sistema que responde mejor cuando se le ofrece el tipo correcto de mente. Algunos dentro del proyecto empezaron a hacer comparaciones peligrosas. No es un lugar al que caes, es un lugar al que aplicas. La frase fue borrada, pero no olvidada. Resultados inesperados. Los sujetos enviados deliberadamente mostraban patrones nuevos a mayor estabilidad del entorno, menos distorsión agresiva, episodios prolongados, sin deterioro mental inmediato, en algunos casos, interacción, no comunicación directa, no lenguaje, pero decisiones del espacio que parecían responder a la conducta del sujeto. Un reporte interno describe algo que nunca fue aprobado para difusión. El espacio reorganizó habitaciones para facilitar el movimiento del sujeto, no como ayuda. Como prueba, la verdad incómoda. Después de suficientes pruebas, ya no se discutía si el lugar seleccionaba personas. Eso estaba claro. Lo que nadie quería decir en voz alta era esto: el lugar mejora con cada interacción. Aprenden, ajusta, optimiza. Y eso lleva a una sola conclusión lógica. Las backrooms no son un fallo reciente. Son un sistema antiguo que apenas estamos empezando a notar. El quiebre. El proyecto se cerró oficialmente tras un incidente no autorizado. Un investigador entró sin permiso. No fue seleccionado, no fue empujado. Simplemente cruzó el punto. El audio recuperado dura menos de 1 minuto. No es un castigo, no es
una trampa. Es un lugar donde el mundo manda lo que no puede arreglar en silencio y nosotros lo estamos alimentando a fin de grabación. Ese día, varios archivos fueron sellados, otros destruidos, pero el archivo 006 permanece activo, porque cerrar el proyecto no cerró el acceso, y porque desde entonces las caídas accidentales aumentaron, como si el sistema ya no necesitara ser provocado. Durante mucho tiempo, la palabra entidad fue evitada deliberadamente, no porque no encajara, sino porque simplificaba demasiado. Las backrooms no necesitaban algo caminando entre pasillos para ser aterradoras. Pero los reportes empezaron a cambiar. No de forma brusca, de forma inevitable. Los primeros indicios no hablaban de apariciones, hablaban de interrupciones, momentos en los que el patrón se rompía, luces que dejaban de zumbar solo en una habitación, pasillos que terminaban cuando no deberían, sensación de presión en el pecho, sin causa física. Los sobrevivientes comenzaron a describirlo con la misma estructura, aunque jamás usaron la misma palabra. Algo se detuvo. El lugar se quedó quieto. Sentí que ya no estaba solo de la forma normal. Incidente F02. Ese Hugeton devuelto. Duración estimada dentro de 11 horas. Tiempo real. Transcurrido en 6 minutos. La grabación es limpia. No hay zumbido durante los primeros segundos. Eso ya es una anomalía. Creo que el lugar se dio cuenta de que lo estaba entendiendo. En respira hondo. No apareció nada. Eso es lo peor. No había forma. No había cuerpo. No había sonido. Un silencio prolongado. Pero todo se alineó. Hacia un mismo punto, el sujeto comienza a llorar. No me estaba persiguiendo. Me estaba dejando pasar. Después de ese caso, los informes dejaron de usar lenguaje descriptivo. Comenzaron a usar lenguaje funcional. Definición operativa N o aprobada contacto. A momento en el que el entorno deja de reaccionar y comienza a decidir. No hay forma de predecirlo. No hay señal previa confiable. Pero cuando ocurre, todos los sujetos lo reconocen. Porque el miedo cambia. Antes del contacto, el miedo es primitivo, en oscuridad, en soledad, en pérdida. Después, el miedo es personal. Testimonio G06, clasificación, inestable y resultado. No devuelto este audio. Se recuperó parcialmente. Interferencia constante, no puedo verlo, pero sé dónde está en respiración agitada. No se mueve. El que se mueve soy yo, un golpe seco, como si el micrófono chocara contra ropa. No tiene forma, tiene criterio en la voz, baja casi a un susurro. Está decidiendo si valgo la pena. Fin del archivo. Los analistas discutieron durante semanas si esto podía considerarse una entidad consciente. La discusión terminó cuando alguien dijo: no importa qué sea, importa qué hace. Patrón de contacto. Al revisar todos los casos, emergieron constantes inquietantes. El contacto nunca es inmediato. Ocurre tras largos periodos de adaptación. El sujeto ya no lucha contra el espacio. Es decir, el contacto ocurre cuando el lugar ya te entiende. Y entonces hace algo que ningún sistema pasivo debería hacer. Te compara, no con otros sujetos, no con estándares humanos. Te compara con lo que espera. Algunos sujetos describen una certeza repentina. Si doy un paso más, no regreso. En otros sienten lo contrario. En sí me quedo quieto. Esto termina en ambos están equivocados. Porque el contacto no es una elección del sujeto. Es una evaluación final. Resultados post-contacto de todos los casos confirmados en 68%. No regresa 21%. Regresa con deterioro severo, 11%. Regresa demasiado funcional. Estos últimos son los más preocupantes. Sujetos que vuelven sin estrés postraumático visible, sin miedo al encierro, con patrones cognitivos más eficientes.
Uno de ellos dijo algo que no figura en los reportes públicos. Ahí dentro, todo tenía sentido. Ese sujeto fue aislado. No por seguridad, por precaución. La frase prohibida, hay una frase que aparece en 3 audios distintos. Nunca juntos, nunca de la misma persona. Siempre después de contacto. No era el único candidato. A eso fue suficiente para detener todas las pruebas activas, porque implicaba algo que nadie quería aceptar. En las backrooms no están buscando sobrevivientes, están buscando compatibles. Y el contacto no es el final del proceso, es la entrevista. El error final fue creer que aún había algo que cerrar. Después del último incidente documentado, el proyecto fue desmantelado oficialmente. No por ética, no por miedo, por inutilidad, porque ya no era posible distinguir qué caídas eran accidentales y cuáles eran respuestas. Los accesos no se sellaron, porque nunca hubo puertas. Los protocolos no se actualizaron, porque nunca fueron suficientes. Las backrooms no dependen de instalaciones, ni de tecnología, ni de observadores. Dependen de algo mucho más común. Espacios olvidados en pasillos donde nadie mira 2 veces. Salas de espera donde el tiempo sobra. Oficinas donde la mente entra en automático. Lugares donde el mundo baja la guardia. El último archivo activo no es un reporte técnico. Es un audio. No fue grabado por un sujeto de prueba, ni por un investigador. Fue grabado por alguien que no sabía que estaba participando. Audio final. Origen desconocido. Duración en 47 segundos. El zumbido está presente en constante. Familiar, creo que ya entendía. Respira despacio. No nos están llevándose porque fallamos. En silencio breve. Nos llevan porque funcionamos demasiado bien. El zumbido baja un poco. Somos el excedente un paso luego otro. Lo que no encaja aquí encaja mejor. Allá fin de grabación. Ese audio no tiene registro de entrada. No hay cámara no hay ubicación. Solo apareció en el sistema. Como si siempre hubiera estado ahí. Después de eso, las desapariciones continuaron pero algo cambió. Los devueltos ya no describen confusión, describen familiaridad. Algunos dicen que el lugar se siente más estable. Otros juran que las habitaciones son más coherentes. Uno afirmó algo que nunca fue explicado es como si lo estuvieran preparando. No hay consenso sobre para qué, solo una certeza compartida. Las backrooms no están colapsando, no están creciendo, están optimizándose. Cada caída accidental es información. Cada devuelto es retroalimentación. Cada desaparición definitiva es una decisión tomada. Y lo más inquietante, ya no necesitan ser descubiertas. Porque una vez que sabes que existen, comienzas a notar los espacios que se parecen demasiado. El pasillo que dura más de lo normal. La sala donde el zumbido parece más fuerte. El lugar donde el tiempo se siente mal. Y entonces entiendes la advertencia real del archivo. No entres, es esto. No te detengas demasiado en lugares que no recuerdan para qué existen. Porque el sistema no duerme, no observa desde lejos, solo espera a que el mundo cometa otro pequeño error. Y cuando lo hace, no hay gritos, no hay lucha, no hay sangre, solo un paso más y luego el silencio correcto. Fin del archivo 006. Estado inactivo. Acceso no autorizado. Riesgo persistente.